Hola tribu, ¿cómo estáis? Yo soy Monse, astróloga y coach, y hoy vengo a hablar de un aspecto que tenemos en el cielo, que es la oposición entre Saturno, el control, y Mercurio, la mente. Y es que hoy estaba yo realizando mis tareas del hogar y habitualmente me pongo algún podcast, alguna entrevista de algún tema que yo tenga interés, de alguien que me guste lo que tiene que decirme, ¿no? Que me pueda aportar algo interesante. Y decido escuchar a Pedro Baños. Todo lo que él iba diciendo en esa entrevista, he reflexionado profundamente de cómo de importante es este aspecto, la profundidad hasta la cual podemos aprovechar ese tránsito para hacer una revisión sobre quién es la autoridad en nuestra mente. Y de hecho, me ha parecido tan interesante que me he puesto a redactar, o sea que voy a leeros lo que he escrito porque no me quiero dejar ni una coma, que muchas cosas de las que voy a decir las he sacado directa y literalmente de las palabras del coronel Pedro Baños. ¿De acuerdo? Así que voy a empezar. El coronel Pedro Baños es un militar que ahora se encuentra en la reserva, es decir, que no está activo, pero si lo necesitan, si lo llaman, pues irá a hacer su trabajo, ¿no? Es un especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia. Y además ha escrito unos libros, empezó por el dominio mundial, siguió con la encrucijada mundial y en 2020, durante la pandemia, sacó el no va más, yo creo que fue la perla que todos estábamos esperando, que es el dominio mental. Porque él ya nos había estado hablando de todos los terrenos en los cuales habían surgido las guerras y cómo habíamos pasado de la tierra al aire, del aire al aire espacial, al agua, a lo cibernético y ahora a lo cognitivo. Y este es el gran temazo. Este último libro nos ofrece un estudio a profundidad de lo que él llama la guerra cognitiva, eso que os contaba, el control de la mente. Y os preguntaréis, Monse, ¿tú no eres astróloga? ¿Qué nos estás contando? Pues bien, eso tiene que ver con el aspecto que os estoy contando, porque Saturno es el control, literal, y Mercurio es la mente. Por lo tanto, hoy tenemos que hablar de control mental. Hoy, Pedro Baños me ha ayudado a profundizar con la seriedad y el pragmatismo que tiñen todos los aspectos donde Saturno se encuentra involucrado. A menudo, cuando hablamos de la oposición entre Saturno y Mercurio, decimos llanamente que mejor no entrar en negociaciones relevantes, que mejor no tomar grandes decisiones, que es un momento donde la comunicación y el diálogo encuentran oposición, porque Mercurio nos habla de eso, ¿no? de cómo nos expresamos, de cómo hablamos, de los medios de comunicación. Y en cambio Saturno es un poco ese freno, ¿no? Ese límite, ese control, esa autoridad. Tratamos de llevarlo a un plano personal que sea práctico en el momento, pero claro, ahí está el tema, ¿no? Que cuando está Saturno, yo creo que nos pide que seamos rigurosos. Y dicho eso, pongámonos serios. Pedro Baños nos cuenta que hoy día se practican maniobras de guerra cognitiva o control mental para perfeccionar las técnicas de influencia y manipulación sobre las poblaciones de los países, las llamadas operaciones de influencia, que trabajan para convencer a las sociedades, a las poblaciones de lo que a ellos les interese, básicamente. Y de hecho comenta que aquí mismo en España, en Valencia, hay un regimiento operativo que se dedica a ese tipo de operaciones. Y explica que hay países que tienen divisiones enteras. Y aún dice más. Nos cuenta un ejemplo que encaja todavía más con este aspecto astrológico. Y es el caso de la Operation Mockingbird, la Operación Ruiseñor, en Estados Unidos, llevada a cabo por la CIA durante la Guerra Fría, que se dedicaba a comprar periodistas o incluso medios de comunicación para que emitieran noticias que favorecieran sus propias políticas exteriores y sus propios intereses, ¿no? Y este es un ejemplo, se desclasificó, es decir, es de dominio público a día de hoy, pero fijaos, ¿no? Es un ejemplo bastante suave que yo creo que hay personas que incluso podrían decir que, bueno, es feo, pero es razonable porque el contexto, Guerra Fría, creciente tensión, miedo a un ataque nuclear, bueno, de acuerdo. Pero si esta es la realidad que conocemos, ¿qué es lo que desconocemos, no? Y lo que sí conocemos es que, y nos lo cuenta Pedro Baños, ¿no? A día de hoy utilizan decenas de miles de bots para llenar las redes sociales de aquello que les conviene y así ser trending topic y así generar relatos, manipular discursos y básicamente controlar la mente de la población hacia un u otro candidato a la presidencia, dirigir la atención hacia un u otro hábito de consumo, noticia, etc, etc, etc. Algo que creo que a día de hoy no sorprende a nadie, ¿no? Pero aún así, volvamos a ese tema, reflexionemos, porque se lo estamos poniendo demasiado fácil.
Y esto, por supuesto, que no solo lo realizan los estados, ¿no? Los sistemas de poder, las autoridades, y no solo públicas, también privadas, ¿no? Como pueden ser las empresas, los lobbies de poder, partidos políticos. En general, todo aquello que pueda pagarlo, por lo tanto, las élites. Con todo esto, no pretendo desanimaros y tampoco quiero abrir una discusión cabreada, ¿no? De ira, no. Mi intención es que nos fijemos en dos cosas. Primero, ¿dónde y cómo te están manipulando a nivel mental? ¿En qué puntos eres más vulnerable y más frágil y estás perdiendo autoridad sobre tu mente, sobre tus opiniones, sobre tus ideas? Porque aceptar que hay manipulación y tomar conciencia de qué modo o dónde ya es un primer paso para luego poder llegar al segundo, ¿no? 2. ¿Qué estrategias, qué planes, qué ideas, qué acciones podemos desarrollar para ir poco a poco devolviendo esa autoridad a nuestra propia mente? Que en realidad de eso va, ¿no? De convertirte en una autoridad para tu propia mente, a pesar de las contradicciones, a pesar de las manipulaciones, a pesar de las dificultades, que las habrá, porque muchas veces con estos aspectos se minva un poco nuestra propia seguridad emocional, porque entramos en situaciones, en conversaciones donde hay crítica, donde hay rechazo, donde la seriedad se vuelve como muy fría, ¿no? Muy exigente. Entonces, habrá personas que se sentirán vulneradas de algún modo y perderán un poco de confianza. Por lo tanto, no dejéis que esto ocurra y centraos en estas dos cositas que yo os recomiendo para ir generando vuestro propio poder personal a través de lo más potente que tenéis, creo. Lo segundo más potente que tenéis, que es vuestra mente, entendiendo que para mí lo más grande es el corazón. Así que nada, si tenéis cualquier duda o si queréis contarme vuestras experiencias, me escribís que yo os leeré encantada y os voy a responder seguro. Si os ha gustado este contenido, podéis darle like o suscribiros a mi canal. También podéis encontrarme en Instagram. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme.